El 6 de junio de 1944, la costa de Normandía se convirtió en el escenario de uno de los episodios más dramáticos y mortales de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Overlord. Mientras las olas rompían violentamente contra la costa y el rugido de los cañones resonaba en el aire, miles de valientes soldados aliados se preparaban para desembarcar en las playas de Francia ocupada por las fuerzas alemanas. Pero en una playa al norte de Omaha, lejos de las miradas del mundo, se desarrolló un evento aterrador que ha permanecido oculto en las sombras de la historia. Mientras las fuerzas estadounidenses luchaban contra la implacable resistencia enemiga, un proyecto secreto se ponía en marcha en las profundidades de la clandestinidad militar, la operación clasificada Soldado No Muerto. Los rumores hablaban de los experimentos nazis para crear supersoldados, pero lo que pocos sabían era que Estados Unidos también había incursionado en terrenos igualmente oscuros. Bajo el manto del secreto más absoluto, científicos y militares estadounidenses se embarcaron en un camino peligroso y prohibido, la búsqueda de la inmortalidad en el campo de batalla. A medida que los soldados aliados luchaban contra el terror del conflicto, un puñado de individuos sometidos a procedimientos desconocidos emergían de las sombras. Estos soldados, alterados y transformados por la ciencia prohibida, se alzaban como figuras ominosas en el campo de batalla, desafiando las leyes naturales y sembrando el pánico entre sus enemigos. Pero la creación de estos soldados no muertos no fue sin consecuencias. Sus cuerpos, sometidos a manipulaciones genéticas y experimentos de ingeniería humana, pagaron un precio horrendo por su nueva existencia. Atrapados entre la vida y la muerte, condenados a una eternidad de sufrimiento y oscuridad, estos seres atormentados se convirtieron en testigos silenciosos de los horrores de la guerra. Mientras la batalla de Normandía rugía en toda su ferocidad, la verdad detrás de la operación Soldado No Muerto permanecía oculta en los oscuros recovecos de la historia, un secreto oscuro que las fuerzas estadounidenses estaban decididas a mantener enterrado para siempre, temerosas de las consecuencias de sus acciones más allá del campo de batalla. Todos los registros de esta operación se han mantenido en secreto hasta que en 1998 el Dr. Jeff Warris, que participó en los experimentos, sacó estos oscuros secretos a la luz, que rápidamente fueron ocultados por el gobierno de Estados Unidos. Varios kilómetros al norte de la playa de Omaha, el rugido ensordecedor de las ametralladoras resonaba en el aire, mezclado con el estruendo de las explosiones y los gritos de angustia. En medio del caos y la destrucción, un grupo especial de 1000 hombres avanzaba lentamente por la playa, desafiando la lógica y desatando el terror entre las filas alemanas. Mitad hombre, mitad muerto. Estos soldados zombies parecían inmunes al miedo y a la muerte misma. Las balas rebotaban en sus cuerpos, pero ellos continuaban avanzando con una determinación sobrenatural. Las MG-42, temibles máquinas de guerra alemanas, disparaban sin descanso, pero los soldados no muertos seguían adelante, impasibles ante el plomo que les llovía. El pánico se apoderaba de los soldados alemanes al ver a estos seres monstruosos avanzar inexorablemente hacia ellos. Las trincheras se convirtieron en un escenario de pesadilla mientras los soldados zombies se abalanzaban sobre sus enemigos con una sed de sangre que ningún ser vivo podría igualar. Aunque la artillería alemana intentaba detener su avance, los soldados no muertos parecían invulnerables. Algunos caían bajo el fuego enemigo, pero se levantaban una y otra vez, como si la muerte misma se negara a reclamarlos. La desesperación se apoderaba de los defensores alemanes mientras veían cómo la playa caía bajo el control de estas criaturas infernales. En cuestión de minutos, la playa estaba tomada. Los soldados no muertos habían logrado lo que parecía imposible: conquistar un bastión enemigo sin retroceder, sin detenerse, sin morir. Sus gritos guturales resonaban en el aire, llenando de terror el corazón de quienes los presenciaban. La artillería diezmó a algunos de esos soldados zombies, pero incluso algunos sin piernas seguían avanzando hasta el enemigo. En pocos minutos llegaron a las trincheras y búnkeres alemanes. Los soldados alemanes gritaban aterrados sin cesar de disparar a estos soldados que ya estaban muertos pero seguían avanzando hacia ellos. Los soldados zombie, al llegar a las trincheras alemanas, se abalanzaban sobre los soldados alemanes, que muchos estaban petrificados por el terror de lo que veían sus ojos, y estos soldados no muertos, los los agarraban y les mordían con furia desenfrenada en diferentes partes del cuerpo.
El horror se extendía como una plaga por las filas alemanas mientras los soldados mordidos por los zombies comenzaban su metamorfosis hacia una nueva forma de existencia, la de soldados no muertos, criaturas condenadas a vagar por la eternidad en busca de sangre y destrucción. Las convulsiones de los recién convertidos resonaban en el silencio de la noche, como un eco macabro de la muerte misma reclamando nuevas víctimas. El ejército alemán, una vez imponente y temido, se desmoronaba ante la furia imparable de los nuevos supersoldados americanos. Los zombies avanzaban sin piedad, arrasando con todo a su paso, su determinación insaciable alimentada por la oscuridad que los había engendrado. Los gritos de los soldados alemanes, ahora convertidos en víctimas y verdugos al mismo tiempo, se perdían en el clamor de la batalla, ahogados por el rugido de la muerte que se cernía sobre ellos. En pocos minutos, la resistencia alemana había sido aniquilada por completo. Las trincheras y los búnkeres que una vez fueron fortalezas inexpugnables ahora yacían vacíos y silenciosos, testigos mudos de la devastación que había caído sobre ellos. La playa estaba tomada, pero no por héroes valientes y sacrificados, sino por una legión de seres condenados a la eternidad en un mundo de sombras y oscuridad. La victoria de los aliados fue más que aplastante. Fue una manifestación grotesca de poder y destrucción. Y sin embargo, en medio de la celebración y el júbilo, una sombra de inquietud se cernía sobre aquellos que habían presenciado el horror de primera mano. Porque en la conquista de la playa no solo se habían perdido vidas, sino también almas, arrastradas hacia la oscuridad por el abismo insaciable de la guerra. El ejército aliado había ganado la batalla, pero a un precio que nunca podrían pagar completamente. Y en el corazón de la victoria latía una verdad sombría y ominosa, que la guerra, en todas sus formas y manifestaciones, era un monstruo insaciable que devoraba todo a su paso, dejando tras de sí solo ruinas y desolación. Al iniciar el desembarco, los aliados contaban con 1000 soldados. Al acabar la invasión de la playa, el ejército aliado tenía más de 1300 soldados, algo inaudito en una batalla. Pero no podía quedar rastro de este experimento realizado en las playas francesas, así que un barco bombardeo con una fuerza descomunal toda la zona. Posteriormente, varios aviones bombardero norteamericanos terminaron de arrasar toda la zona. El cielo se oscureció con el humo y el fuego, mientras los bombarderos estadounidenses descargaban su furia sobre la playa francesa. Las explosiones arrasaban con todo a su paso, reduciendo a escombros cualquier vestigio de vida que hubiera quedado en aquel lugar maldito. La tierra temblaba bajo la violencia de los bombardeos, y el aire se llenaba con el olor acre del metal quemado y la carne calcinada. Ningún hombre, ningún animal, ninguna planta, y ciertamente ningún soldado no muerto sobrevivió a la magnitud desenfrenada de la destrucción que se desató sobre la playa. Todo fue consumido por el fuego voraz de la guerra, devorado por la vorágine implacable de la destrucción total. Una vez que los bombardeos cesaron y el humo se disipó, un equipo de soldados equipados con lanzallamas descendió sobre la playa, decididos a eliminar cualquier rastro que pudiera quedar de aquel experimento macabro. El fuego ardió una vez más, devorando los restos carbonizados y consumiendo cualquier evidencia que pudiera delatar la oscura verdad que yacía bajo las cenizas. La misión, conocida en los archivos militares como soldado no muerto, fue clasificada y enterrada, su existencia relegada al olvido y al anonimato. Oficialmente, se dijo que las investigaciones habían sido abandonadas y el proyecto descartado, pero la realidad era mucho más sombría y perturbadora. En esa misión, nada salió con vida. Ni los vivos ni los muertos. La playa se convirtió en un monumento sombrío a la crueldad y la locura de la guerra, un lugar donde la oscuridad y el horror se entrelazaban en un abrazo macabro que devoraba todo a su paso. Y mientras el mundo seguía adelante, ajeno al horror que había ocurrido en aquella playa remota, las sombras del pasado seguían acechando los rincones más oscuros de la conciencia humana, recordatorios silenciosos de los peligros que acechan cuando el hombre desafía los límites de lo desconocido y se aventura en los abismos de la oscuridad.